Bueno, hola, vamos a estar viendo hoy la última clase correspondiente a este módulo de antibacterianos, ¿sí? Que es la clase de resistencia antibiótica. Esta clase se las pusimos por un lado para que vean lo que es la gran problemática que genera la resistencia a antibióticos hoy en día y que de hecho va a seguir generando si no hacemos nada, y también porque vamos a ver algunos pocos antibióticos que ustedes todavía no llegaron a ver en las clases, porque justamente tienen esta utilización puntual y específica en la resistencia, ¿sí? Así que bueno, RAM es justamente eso, es resistencia antimicrobiana, y como ven ahí hay muchas siglas y pocos antibióticos, ¿sí? ¿A qué nos referimos con siglas? A las siglas que se le ponen a los gérmenes multiresistentes que ustedes ya deben conocer, como SAMR, RBR, KPC, ¿sí? Hay cada vez más de estas, pero lamentablemente muy poco arsenal terapéutico para tratarlo. Vamos a comenzar definiendo lo que es RAM, resistencia antimicrobiana. Es la capacidad de adaptación que tienen los microorganismos que les permite crecer en presencia de antimicrobianos. Y si bien cualquier tipo de microorganismo puede desarrollar esta capacidad, la problemática más grave que tenemos hoy en día es con las bacterias. ¿Qué tipos de resistencia antibacteriana podemos tener? ¿Sí? Algunas de estas ya las fuimos viendo a lo largo de las clases. Por ejemplo, una resistencia natural o intrínseca, ¿sí? Esta resistencia es una propiedad específica de cada familia o grupo de bacterias. Es una situación no variable, o sea, no se va a modificar, y su aparición es anterior al uso de antibióticos. Un ejemplo de esto puede ser si decimos que todos los gérmenes gram negativos son resistentes naturalmente a la vancomicina. ¿Por qué? Porque la vancomicina es incapaz de penetrar su membrana externa. Esto es para todo el grupo de gram negativos, es una situación que no va a variar y además es anterior al uso de la vancomicina. ¿De qué hablamos cuando hablamos de resistencia adquirida? La resistencia adquirida sí es variable, en general es adquirida por una cepa de especie bacteriana. Por ejemplo, dentro de los gram positivos puede haber cepas de neumococo resistentes a la penicilina, y se produce a través de mutaciones y genes de resistencia. Estos genes pueden ser inducibles y obviamente transmisibles. También podemos nombrar acá el ejemplo de la vancomicina, ¿sí? En este caso para lo que sería el enterococo, el EBR, el enterococo resistente a la vanco. Este enterococo va a generar, ahora lo vamos a ver más adelante, genes que le confieren resistencia a este antibiótico. ¿Qué otros mecanismos tenemos? La inactivación enzimática, ustedes ya conocen muy bien lo que es la producción de las betalactamasas, pero también puede haber otras acetilaciones o fosforilaciones, por ejemplo, que lleven a la inactivación de aminoglucósidos. Puede haber también modificación en el sitio blanco, se pueden adquirir genes que codifiquen para sustitutos de los blancos originales, y esto, por ejemplo, puede ser lo que sea con el Streptoneumoniae, que muta las PBP, y estas PBP ya no pueden reconocer a los betalactámicos. También podemos hablar de alteraciones en la permeabilidad, ¿sí? Por un lado, a nivel de las membranas bacterianas, puede haber una disminución de la expresión de porinas. Recuerden que para atravesar la membrana externa de los gram negativos son necesarias estas porinas. Obviamente, si están afectadas, se va a disminuir mucho lo que es la llegada del antibiótico al espacio periplásmico, el antibiótico va a perder eficacia. Puede haber una alteración en la entrada. Vieron que ciertos antibióticos utilizan mecanismos de entrada que son dependientes de energía. Por ejemplo, la primera etapa de ingreso de los aminoglucósidos puede estar alterada, lo mismo si no ingresa antibiótico no va a tener eficacia, o puede haber un aumento de salida de los antibióticos, ¿sí? Es más que nada esto lo de las bombas de extrusión, ¿sí? Una vez que el antibiótico entró, estas bombas los vuelven a bombear, valga la redundancia, al medio extracelular. ¿Cuáles son las causas de la resistencia antibacteriana que tenemos? Por un lado, el uso inapropiado, ¿sí?, de antibióticos, o sea, la prescripción innecesaria. Esto de administrar, por ejemplo, un antibiótico sin nosotros tener la certeza de si es una infección viral o bacteriana la que vamos a tratar. La prescripción cada vez más frecuente de antibióticos de amplio espectro, que esto no debería hacerse así. Siempre que se empieza un tratamiento empírico se comienza con un antibiótico de pequeño espectro, si no hay necesidad de dar un antibiótico de amplio espectro. Que las dosis y la duración del tratamiento sea inadecuado, eso también pasa mucho, o cuando el médico no explica bien cómo son las pautas de tratamiento, o cuando la persona decide ir a la farmacia a comprar lo mismo que le dieron una vez que tuvo la misma patología, y no recuerda cómo se hace, ¿sí? Y obviamente que, por ejemplo, el tratamiento sea de una duración menor, va a inducir todo lo que es la transmisión de la resistencia. Y el uso creciente y no terapéutico en el engorde de animales destinados al consumo humano.
que estos yo se los nombré creo que en la clase de tetraciclina, ¿sí? Que se usan antibióticos para el engorde, y después nosotros los animales, salvo que seamos vegetarianos, los consumimos, y obviamente estamos en contacto todo el tiempo con antibióticos. Consecuencias, se estima que para, de hecho, el 2050, si esto sigue así, o sea, la escalada de RAM continúa así, las infecciones por gérmenes fármacos resistentes serán la primera causa de mortalidad en la población humana, superando cualquier otra patología actualmente prevalente. Es por eso que es el momento de hacer algo. Vamos a hablar un poco entonces de lo que es la resistencia. Vamos a comenzar con los gram negativos. Las infecciones por bacterias gram negativas son muy prevalentes en pacientes hospitalizados, sobre todo en pacientes que se encuentran en unidades cerradas, ¿sí? Como puede ser la terapia intensiva, la unidad coronaria. La multiresistencia representa un reto terapéutico que deja pocas posibilidades para el tratamiento de estas infecciones, ¿sí? Y en los últimos años, encima, en lo que es bacterias gram negativas, no se han desarrollado nuevos antibióticos, lo que limita todavía aún más las opciones terapéuticas que tenemos. Las beta-lactamasas siguen siendo el principal mecanismo de resistencia presente en los bacilos gram negativos, ¿sí? Particularmente en las enterobacterias y también en los bacilos no fermentadores como son Acinetobacter y Pseudomonas. Tenemos algo que son las beta-lactamasas de espectro extendido o las BLE, ¿sí? Estas enzimas justamente van a conferir resistencia a penicilinas, a cefalosporinas de hasta tercera generación y al Astronam, pero por suerte son incapaces de hidrolizar carbapenemus. ¿Pero qué pasó? Actualmente el principal problema, ¿sí?, mundial es la diseminación incontrolada de genes que codifican la resistencia a carbapenemus, que era hasta ahora el último arsenal terapéutico que teníamos contra estos gram negativos multiresistentes. Entonces aparecieron sobre todo beta-lactamasas del tipo KPC, ¿sí?, OXA y metalo-beta-lactamasas. ¿Qué es la KPC? La tienen que conocer de la jerga hospitalaria, es la Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas. Esta Klebsiella presenta resistencia a cefalosporinas, penicilinas, monobactamos y tienen una resistencia intermedia a carbapenemus. Pero después tenemos la Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasa de tipo metalo-beta-lactamasas, que es una única enzima que confiere resistencia a todos los betalactámicos menos al Astrionam, ¿sí? O sea, esta situación claramente es mucho más grave. Esto es para que vean, si bien es viejo el gráfico, igual no hace falta imaginar que cada vez esto fue creciendo más, ¿sí? Es para que vean la prevalencia, por ejemplo, de KPC y de OXA en el medio hospitalario. Fíjense cómo cada año crece más y más. Las infecciones por Klebsiella pneumoniae u otras enterobacterias resistentes a carbapenemus se asocian a una elevada morbimortalidad, especialmente en pacientes que tienen estadía prolongada en la unidad de terapia intensiva y que estén expuestos a dispositivos invasivos. ¿Cómo va a ser el tratamiento entonces? Le dije que las opciones terapéuticas eran muy pocas. Bueno, ¿cuáles son? Obviamente va a depender de la susceptibilidad de cada aislamiento, pero lamentablemente, como no hay nuevas opciones terapéuticas, es limitado a viejos antibióticos como las polimixinas, que ahora vamos a ver, el cloranfenicol, que ustedes ya vieron, y la única nueva que tenemos, la tigecyclina, que también la vimos en la clase de tetraciclina, ¿sí? Así que vamos a hablar un poco de las polimixinas, que ustedes aún no las conocen. Se descubrieron a finales de los años 40, son producto de la síntesis de un hongo, ¿sí? O sea que son naturales. Son péptidos cíclicos, policatiónicos de elevado peso molecular. Obviamente se encontraban marginadas de la práctica habitual debido a su bajo perfil de seguridad, pero la alta prevalencia de bacilos gram negativos multiresistentes nos obligaron a tener que volver a utilizarlo. Hay 5 tipos diferentes de polimixina, que van de la A a la E. Solo la polimixina B y la colistina, que es la polimixina E, tienen uso en la práctica clínica, ¿sí? De hecho, el sulfato de polimixina B, por su gran toxicidad, se restringe su uso solo a la vía tópica, y la colistina, ¿sí?, la polimixina E, se administra solo por vía endovenosa y también por vía inhalatoria en nebulización. Estas son las 2 únicas de las 5 que tenemos disponibles hoy en día, ¿sí? Obviamente para estos pacientes internados graves por germen multiresistente vamos a utilizar la llamada colistina, que podemos administrar por vía endovenosa. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Aumentar la permeabilidad de la membrana externa, ¿sí? Esta membrana clave en los gérmenes gram negativos.
Van a fijar su porción catiónica al lipopolisacárido de la membrana. Una vez unidos, tienen una acción detergente, o sea que van a generar una unión, ¿sí? Sería como mediante pseudoporo, que va a hacer que quede comunicada la membrana externa con la membrana plasmática, ¿sí? O sea, queda comunicado el interior con el exterior celular. Eso obviamente produce la muerte de la bacteria casi en el acto, ¿sí? O sea, esta propiedad detergente genera directamente un agujero en la bacteria que hace que haya comunicación con el exterior, ¿sí? Entonces obviamente es bactericida, la mata en el acto y es concentración dependiente. El espectro se limita más que nada a gram negativos aerobios, como pueden ser Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Aerobacter, Klebsiella, Pneumoniae, Vibrio choreae, todo lo que es Stenotrophomonas maltophilia, ¿sí? Estos gérmenes son muy comunes en pacientes internados, sobre todo en unidades cerradas, Acinetobacter, Enterobacter, Salmonella y Shigella. Neisseria, Proteus y los gram positivos anaerobios, las micobacterias no son sensibles, ¿sí? El espectro se limita, como ven, a gram negativos, pero gram negativos que causan serios problemas. Farmacocinética. La polimixina B, que era la que se administraba por vía tópica, no se absorbe, salvo que la piel o las mucosas se hayan lesionadas. La colistina sí tiene una baja unión a proteínas plasmáticas, no difunde fácilmente a los tejidos, no atraviesa barrera hematoencefálica, pero sí placenta, y no sufre metabolismo y se excreta de manera activa por vía renal. Por ende, si se excreta activa por vía renal, el principal efecto adverso de estas polimixinas va a ser la nefrotoxicidad. Pueden causar lesiones necróticas, ¿sí? A nivel glomérulo tubular, o sea, pueden dejar un daño irreparable a nivel renal, si estamos hablando de necrosis, como también pueden causar oliguria, proteinuria o uremia. Neurotoxicidad, pueden causar polineuropatías o hecho parestesias, alteraciones visuales, hipoacusia, vértigo o ataxia. Igual la manifestación más grave que pueden causar, ¿sí? Quizás lo más frecuente sería esto, las polineuropatías, las parestesias, puede aparecer vértigo, pero lo más grave es el bloqueo neuromuscular que causan las polimixinas. Este bloqueo neuromuscular a veces es tan severo que obliga a la asistencia ventilatoria mecánica, al menos por un tiempo, ¿sí? Hasta que esto se revierta. Luego revierte sin secuelas. Local es dolor ardor en el sitio de administración de aplicación intravenosa, y si se da por vía nebulizable puede causar broncoespasmo. Vamos a hablar ahora, ¿sí? Porque la única que tenemos que hablar eran de las polimixinas, la tigeciclina de cloranfenicol, ustedes ya lo vieron. Vamos a hablar ahora qué pasa con las bacterias gram positivas. Estafiloaureus y enterococos son importantes agentes etiológicos de infecciones intrahospitalarias, pero también comunitarias. La resistencia a la meticilina, ¿se acuerdan a esta penicilina semisintética? Está reportada desde 1961 y es mediada por la genicización del gen MECA, que de hecho se diseminó rápidamente en los hospitales del mundo. Es por esta razón que obviamente surge la vancomicina, ¿sí? El antibiótico de primera línea para el tratamiento de infecciones causadas por SAMR. De hecho esto es así durante 4 décadas, durante más de 4 décadas. Pero ¿qué pasa? Comienza a haber emergencias de cepas de estafilococos con sensibilidad disminuida a la vancomicina. El estafilococo tiene un mecanismo de resistencia a la vancomicina que no involucra la adquisición de genes, lo vamos a ver, ¿sí? En realidad, los estafilococos terminan siendo resistentes a la vanco porque lo que generan es un mecanismo es un mecanismo cromosómico que hace que el grosor de la pared bacteriana aumente casi al doble y por ende la penicilina directamente no pueda ingresar, ¿sí? Ustedes se acuerdan que yo les dije que la vancomicina, o sea, los gram negativos eran naturalmente resistentes a la misma porque justamente tienen una membrana externa tan gruesa que la vanco no la puede penetrar. Bueno, los gram positivos dijeron, hagamos lo mismo. Aumentemos el grosor de la pared, recuerden que acá no hay membrana, ¿sí? De la pared bacteriana, y la vancomicina tampoco va a poder entrar, ¿sí? Lo único bueno que tiene esto es que no es un mecanismo inducible al ser cromosómico, pero obviamente hace que rápidamente la vanco pierda eficacia en los estafilococos. Esto es para que vean un poco de distribución, ¿sí? En muestras de sangre y de piel y partes blandas de lo que es el estafilometicilino resistente en el país. Vamos a hablar así de los enterococos. Los enterococos son importantes agentes causantes de infecciones intrahospitalarias que afectan principalmente a pacientes inmunosuprimidos, también con catéteres intravasculares, ¿sí? Y aquellos que reciben múltiples esquemas antibióticos. Los enterococos, como ya no fueran
complicados de por sí, encima se hicieron resistentes a la vancomicina, ¿sí? Eso se llama EBR, y estas cepas fueron descritas 15 años después de la introducción de la vancomicina a la práctica clínica. Ahora sí, el mecanismo de resistencia que presentan los enterococos a la vanco se debe a la adquisición de estos genes BAM. Estos genes BAM van a ser responsables de la síntesis de precursores modificados del peptidoglicano, lo que disminuye la afinidad de la vancomicina. Recuerden que la vancomicina se unía y como encapuchaba al peptidoglicano, ¿sí? Al non-pentapéptido. ¿Por qué? Podía unirse a este extremo. Lo que hacen es generar peptidoglicanos que están mutados y que no tienen el extremo al que se une la vancomicina, y por ende la vanco no puede unirse y no puede ejercer su acción. Para que vean, prevalencia también del, por ejemplo, el Enterococcus faecium, ¿sí? Del Enterococcus fecalis, en lo que es el país. Estos son muestras de sangre. Obviamente estos patógenos, ¿sí? Los gram positivos multiresistentes son responsables de altas tasas de morbilidad y mortalidad en pacientes hospitalizados, generan costos elevados en las instituciones de salud de todo el mundo, pero las opciones de tratamiento, a diferencia de lo que pasaba con los gram negativos, sí incluyen nuevos antibacterianos. La tigecyclina, que insisto ya vimos, y el linezolid y la daptomicina, que ahora vamos a ver. El linezolid es un antibiótico sintético, es el primer miembro de la familia de las oxazolimidonas, y fue autorizado su uso terapéutico por la FDA en el 2000. ¿Qué es lo que hace el linezolid? Si se acuerdan, yo ya lo había puesto en una diapo, era uno de los que inhibía la síntesis proteica. ¿Cómo lo hace? Según el sitio P de la subunidad mayor de la subunidad 50S, e impide la formación del complejo de iniciación y la translocación, inhibiendo de esta manera la síntesis de proteínas, o sea que es bacteriostático. Las mutaciones en el sitio de unión, en el sitio P, pueden conferir resistencia al fármaco, pero lo bueno es que no presenta resistencia cruzada con otros grupos de antibióticos. O sea, el linezolid no va a presentar resistencia cruzada con otros que se unan a la unidad 50S y también impidan la síntesis de proteínas, ¿sí? Y es igual rara la resistencia al linezolid. ¿Qué espectro tiene el linezolid? Dentro de los cocos gram positivos, el estáfilo, meticilino obviamente resistente, y también vancomicina resistente. Recuérdense que el estafilococo puede presentar resistencia a la vancomicina. Estreptococos resistentes a la penicilina y los enterococos vancomicina resistentes. Dentro de los bacilos gram positivos, Corynebacterium y Listeria. De los anaerobios gram positivos, Clostridium, pero no difficile, y sí, Bacteroides fragilis. Y tiene acción, de hecho, si se acuerdan, puede utilizarse como segunda línea para lo que es Mycobacterium tuberculosis. Se administra por vía oral o intravenosa el linezolid, de hecho su biodisponibilidad ahora es del 100%, presenta un alto volumen de distribución, esto no va a ser bueno para el tratamiento de ciertas patologías, se une moderadamente a las proteínas plasmáticas, se distribuye bastante bien en tejidos bien irrigados, de hecho pasa barrera hematoencefálica. Aproximadamente el 80% del linezolid aparece en orina, un 30% como compuesto activo y un 50% como dos de sus principales metabolitos, que son productos de su oxidación hepática. Su vida media es de alrededor de 4 a 6 horas. ¿Para qué vamos a usar el linezolid? Sobre todo para el tratamiento de las infecciones estafilocóccicas resistentes a menicicilinas o a glucopéptidos, por ejemplo en infecciones de piel y partes blandas. Un SAMR de la comunidad puede ser tratado con linezolid por vía oral, ¿sí? Una infección en piel de partes blandas por un SAMR de la comunidad con linezolid por vía oral. Una infección de piel y partes blandas más graves, ¿sí? Encima que presente resistencia ya a glucopéptidos, quizás me obligue a internar a ese paciente y lo puedo tratar con linezolid por vía endovenosa. Neumonías intrahospitalarias por Staphylo aureus resistente o sensible a la meticilina, y neumonías de la comunidad causadas por streptoneumonía resistente a múltiples drogas. Esto también vamos a ver que es muy importante, porque el linezolid tiene muy buena acción, o se concentra bastante bien en pulmón. Pero no se utiliza en sepsis ni en bacteremias, por lo que les decía, el elevado volumen de distribución hace que no pueda ser útil en caso de estas patologías. ¿Qué efectos adversos va a tener el linezolid? A nivel gastrointestinal, cuando se administra por vía oral, náuseas, vómitos, diarrea.
También puede generar otros efectos sistémicos como cefalea y también rash. A nivel hematológico, esto es muy importante porque los efectos adversos hematológicos pueden limitar el uso, ¿sí?, del ninesolid, anemia, leucopenia, pancitopenia y trombocitopenia. Vamos a tener que estar muy atentos a esto y si esto se aparece, suspender el tratamiento. Y a nivel del sistema nervioso central, muy infrecuentemente está descrito neuropatía óptica y periférica. Precauciones, siempre hemograma antes de iniciar el tratamiento, sobre todo en aquellos pacientes que ya tengan afectación persistente de la médula ósea. Luego de las 2 semanas de iniciar el tratamiento, y en realidad ese paciente va a estar internado, se puede hacer todo el tiempo el control, porque como les digo, esto puede llegar a ser criterio de suspensión. El ninesolid es un inhibidor inespecífico de la MAO. La MAO es la monoaminoxidasa, o sea que vamos a tener que tener cuidado con todos los alimentos ricos en tiramina, y si el paciente está consumiendo algún otro fármaco que inhiba la MAO, porque se puede llegar a generar un efecto adverso muy grave, ¿sí? Vamos al segundo fármaco que se puede utilizar, que es la daptomicina. También es un producto natural derivado de un hongo. Es el primer miembro de la familia de los lipopéptidos cíclicos. Fue aprobada en Estados Unidos por la FDA en el 2003 y en Europa por la EMA en el 2006. O sea, es todavía más nueva que el ninesolid. El mecanismo de acción de la daptomicina es bastante novedoso, ¿sí? De hecho, consiste en la unión, la unión a la membrana bacteriana, pero esta unión va a depender de la presencia de iones calcio. Entonces, ¿qué genera esto? Que se despolarice la membrana. De hecho, esto genera una rápida inhibición de la síntesis de proteínas, pero también de ADN y de ARN. O sea que, resultados que la bacteria básicamente no puede hacer nada, no puede sintetizar ADN, no puede sintetizar proteínas, se va a morir, pero es una muerte bacteriana sin lisis. O sea que la daptomicina es bactericida, concentración dependiente. ¿Cómo se administra? Solo por vía intravenosa. Presenta un bajo volumen de distribución, a diferencia del linesolid, o sea que ya les hace dar cuenta quizás para qué la vamos a usar. Una alta unión a proteínas plasmáticas, no cruza en forma efectiva barrera hematoencefálica y es inactivada por el surfactante pulmonar. Entonces, si bien puede ser utilizada donde el linesolid no podía por el volumen de distribución amplio, acá, al ser inactivada por el surfactante pulmonar, no vamos a utilizar o no vamos a poder utilizar la daptomicina en infecciones a nivel pulmonar, ¿sí? Tiene buena penetración en tejidos blandos, no solo en tejidos, sino que en vegetaciones valvulares y también en las biopelículas o en los biofilm. Esto es genial. No interactúa con el citocromo P450, se elimina por vía renal de manera activa con una vida media de 8-9 horas. ¿Cuál es el espectro de la daptomicina? Estafilococos resistente como el SANR, estreptococos, también puede ser resistente, enterococos resistente a la vancomicina, Listeria corynebacterium, anaerobios como Peptostreptococcus, Clostridium y Propionibacterium. ¿Sí? Ojo que no tiene acción sobre difícil. No es capaz de penetrar la membrana externa de los agentes gram negativos, por lo que no es activa frente a los mismos. ¿Qué efectos adversos tiene la daptomicina? El principal es la toxicidad muscular. Esto puede ir de una elevación asintomática de la CPK hasta una miopatía clínicamente relevante. O sea que vamos a tener que controlar niveles de CPK. La daptomicina debe suspenderse cuando hay mialgias, o sea, cuando hay síntomas, o elevación de la CPK mayor a 5 veces del valor normal. ¿Para qué se usa la daptomicina? La primera indicación que obtuvo fue para el tratamiento empírico y también dirigido de las infecciones de piel y partes blandas en el 2003. Pero en el 2007 se aprobó para el tratamiento de la endocarditis y de la bacteriemia por Staphylo aureus, ¿sí? En general ahora, más que nada, van a ver que la usamos para esto, para todo lo que sean bacteremias por aureus. Para resumir, ¿cuándo vamos a usar daptomicina? Está indicada como tratamiento empírico, primera elección en todos los pacientes críticos con sospecha de bacteremia, con disfunción renal, y o en hospitales donde sepan que la prevalencia del Staphylo aureus con sinabanco es mayor a 1 mg/litro. Esto habla, si la prevalencia es mayor, o sea, esta SIM es mayor a 1, de que probablemente, obviamente, este aureus es meticilino resistente, ¿sí? Meticilina resistente, es vancomicina resistente, o sea que ustedes acá estarían obligados a utilizar un antibiótico que no sea la vancomicina, por una cuestión de resistencia. Pero también fíjense,
En bacteriemia con disfunción renal, acá también si hay disfunción renal, ustedes no van a poder usar banco, porque recuerden que el principal efecto adverso, uno de los principales, es la nefrotoxicidad. Y lo mismo ocurre con el tratamiento dirigido. Si ustedes ya tienen un cultivo y se identifica que hay un SAMR con una SIM a vancomicina mayor a 1, o sea que no solo es resistente a la meticilina, sino que es resistente a la vancomicina, van a poder utilizar la daptomicina. Lo mismo, independientemente de la SIM, si la vancomicina está contraindicada por disfunción renal. ¿Sí? Esto es muy importante. O sea, porque la daptomicina no solo la van a poder utilizar como estrategia en caso de que haya resistencia a la vancomicina, sino también en caso de que haya toxicidad a la vancomicina, porque a veces nos olvidamos de esto, para la clase de resistencia, ¿sí? Pero la nefrotoxicidad de la vanco es muy importante. O sea, si decíamos que había un antifúngico que es nefrotóxico por excelencia, era la anfotericina B. Bueno, si hay un antibiótico que es nefrotóxico por excelencia, es la vancomicina junto con los aminoglucósidos. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿sí? Se puede utilizar la adapto tanto en resistencia como también en caso de que no se pueda utilizar la vancomicina por daño renal. Obviamente cualquiera de estas dos situaciones va a encarecer muchísimo el tratamiento, ¿sí? Porque la daptomicina es un fármaco muy caro y que no está disponible en todas las farmacias hospitalarias. Bien, si no actuamos hoy, como dice ahí, no habrá cura mañana. O sea, es muy importante que ustedes, que son ya casi colegas, tengan idea de lo que es esto, de lo que es la resistencia, sobre todo para comenzar a actuar bien ustedes, para no tomar antibióticos cuando no son necesarios, para que cuando comiencen a prescribirlos lo hagan con cuidado, prestando atención a dosis, prestando atención a que no sean de amplio espectro, en capacitar bien al paciente para que entienda cuál tiene que ser la duración del tratamiento y no que diga, lo dejé de tomar los 3 días porque me sentía mejor, ¿sí? O sea, es por eso que creo que esta clase les puede servir y que es un lindo cierre de antibióticos. Así que bueno, espero que les sirva, como siempre digo, no solo para farmacología, sino también como en su vida futura como médicos, y espero que también sea un lindo cierre para este módulo de antibióticos. Así que muchas gracias por la atención, no solo en esta, sino en todas las clases.